Ahora, asambleísta Patricia Enríquez. Debemos someternos a la temática. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que voy a estar muy aplicada en ese tema, porque lo que voy a tratar justamente es algo de mucha importancia que debemos darle mayor atención, que son los delitos de fabricación, comercialización, distribución, importación, almacenamiento, dispensación y contrabando de medicamentos, de dispositivos médicos y productos de consumo humano, caducados, falsificados y adulterados, compañeros. Muy amables por su atención a todos ustedes. Veo que algunos han salido a almorzar y estamos con pocos compañeros dentro del pleno. Esto constituye una industria mundial, compañeros. Señor presidente, de miles de millones de dólares. Se estima que de cada $1.000 falsificados que invierte alguien, obtiene una ganancia de $500.000, de $1.000 a $500.000, algo increíble que ni siquiera el narcotráfico lo tiene, compañeros. La Organización Mundial de la Salud señala que a escala global el 10% de los medicamentos en el mundo son adulterados. Sin embargo, las cifras son aún mucho más altas en los países en vías de desarrollo, donde se sitúan los países latinoamericanos, que llegan incluso a datos escalofriantes como el 30% que pueden ser medicamentos ilícitos. Para ponerlo simple, 3 de cada 10 medicamentos son adulterados. Lamentablemente, el Ecuador está inmerso en esto. Este delito es un tema que conforma un grave problema de salud pública en nuestro país, de que cualquier ecuatoriano corre riesgo. Sin embargo, quienes permanecen en los sectores rurales y fronterizos del país son quienes tienen mucho mayor riesgo. Pertenezco a la provincia fronteriza del Oro y me consta, como por la desatención del Estado, muchas zonas rurales son pobres y por ende tienen pocas farmacias o establecimientos de salud que con frecuencia atienden irregularmente. Por eso, muchas personas compran medicamentos en lugares no regulados, como en tiendas del barrio o mercados, los cuales son más propensos a la comercialización de los medicamentos falsificados. Y son los campesinos las mayores víctimas. Sin lugar a dudas, esta práctica ilegal, ilegítima y altamente peligrosa que se da por los deficientes sistemas regulatorios y de vigilancia pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes, agudizando cuando no existe un marco jurídico riguroso y endurecido para penalizar este tipo de delitos que atentan contra los derechos de salud que por naturaleza son fundamentales. Recién en el año 2014 este delito se tipificó en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ahora, en este debate de reformas, podemos decir que es positivo, primero, que se diferencia entre quienes comercializan, distribuyan, importen, almacenen y dispensen medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso y consumo humano caducados, y quienes fabriquen, comercialicen, distribuyan, importen, almacenen y dispensen medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso humano falsificados o adulterados. Tengamos claro que la fecha de caducidad de un medicamento es la que garantiza que la seguridad y la potencia del medicamento sea la correcta. En este sentido, cuando hablamos de enfermedades graves, la falta del efecto que tiene el medicamento caducado muy sencillamente puede causar la muerte o efectos secundarios nocivos para el paciente. Los medicamentos falsificados o adulterados, como es lógico, no son sometidos a las evaluaciones normales de calidad, seguridad y eficacia de las autoridades y ponen en riesgo la salud del paciente, ya que estos pueden incluir elementos falsos o incorrectos, componentes farmacéuticos inactivos o pueden contener incluso sustancias peligrosas. Estos medicamentos pueden contener proporciones incorrectas de las fórmulas. Además, sus componentes activos pueden ser muy débiles, muy fuertes o pueden estar caducados.
Los medicamentos falsificados pueden no ser seguros cuando se combinan y esto con otros medicamentos, lo que usualmente se da en un tratamiento. Y todo esto conlleva a que no se trate la enfermedad del paciente, sino que en su estado o condición se empeore y corre riesgo de provocar una discapacidad o incluso su muerte. Por lo expuesto y tomando en consideración que ambas conductas ponen en riesgo la vida de todos los ecuatorianos y quienes están en nuestro país, deberían ser mucho más fuertes las penas. Me permito sugerir que en el numeral 1 del artículo 217 del proyecto de reforma se aumente la pena privativa de libertad de 1 a 3 años para quienes importen, almacenen, distribuyan o comercialicen medicamentos o dispositivos médicos caducados. Y se sugiere que en el artículo 217A del proyecto se endurezca la pena para quien importe, fabrique, comercialice, distribuya, almacene o dispense medicamentos, dispositivos médicos o productos de uso o consumo humano falsificados o adulterados de 5 a 8 años. Por lo demás, considero que las penas establecidas en el proyecto de estos artículos a los que me he referido guardan coherencia y considero acertado que se puntualice una pena mayor a quien comete el delito cuando es un profesional de la salud o si el consumo de estos productos producen la muerte del paciente. Segundo, traigo a colación la problemática en torno a las multas que se generan en este hecho delictivo, es decir, que las multas a pagar por este delito se las expidan con criterio de ponderación y de forma gradual. Los valores que este hecho generen se hagan de acuerdo a la cantidad del producto por la que se sentenció, ya que no es lo mismo la fabricación, comercialización, distribución, importación, almacenamiento y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso humano falsificados o adulterados en mínima o gran escala. Esta problemática está latente en el país. Recordemos que en julio del 2017 se desarticuló una banda delictiva que operaba en las provincias de Azuay, Cañar, Loja y El Oro, organización que se dedicaba a la adulteración y falsificación de medicamentos a través de la confección de envolturas, de envases, registros de fecha de caducidad, registros sanitarios, por más de 18 toneladas, compañeros, escuchen, 18 toneladas, donde se pagó una multa económica mínima a escala artesanal de aquellos que cometieron semejante delito, un delito donde se hicieron 19 allanamientos a 4 domicilios, una bodega, 13 farmacias, una empresa. Compañeros, se vendía libremente todos estos medicamentos que envenenaban a nuestros conciudadanos. No podemos permitir este tipo de acciones dentro del país porque lo hacen de una manera planificada y donde envenenan a los ecuatorianos, donde lo hacen por conseguir dinero y no les importa la vida de nuestros conciudadanos. Señores asambleístas, además de lo que he planteado, me parece oportuno manifestar que es sumamente necesario que se institucionalice la coordinación entre el ARSA, la Policía Judicial Especializada y todas las autoridades del Estado competentes para erradicar esta latente problemática e imposibilitar la falsificación de estos medicamentos. La justicia debe actuar prolijamente y sancionar con toda rigurosidad la ley. Le queda un minuto, señora legisladora. Muchas gracias, señor presidente. Además, es fundamental que se implementen campañas nacionales de información a la población, crear conciencia de los efectos que implican consumir medicamentos de procedencia ilegal y educar de las precauciones que los ciudadanos deben tomar al adquirir un medicamento. Tienen que mirar que tenga el registro sanitario, la fecha de vencimiento, que sea vigente, las etiquetas, letras claras y definidas. Para concluir, señor presidente, citaré algo que nos dice el médico William Osler. La medicina es una ciencia de la incertidumbre y es un arte de la probabilidad. Cada paciente es una historia distinta y la efectividad de la medicina se basa en el estudio estadístico y la calidad de los mismos. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas.